Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otra clase de consultorio matemático. Entonces, una de las dudas frecuentes que nos hacen nuestros estudiantes es ¿cómo despejar variables? Entonces, el tema de hoy se llama despeje variables de números reales. Entonces, antes de saber cómo se hace, primero debemos saber qué es una variable, qué es una constante y también veremos cómo despejarlas. Bueno, tomaremos el siguiente ejemplo para referirnos a qué es una ecuación, para entender pues qué es lo del despeje de variables. Entonces, como ya había dicho en instancias, pues debemos definir primero qué es una variable. Entonces, una variable es un elemento que puede tomar cualquier valor. También debemos saber qué es una constante, y la constante pues es el valor permanente que no cambia. Entonces, teniendo esta ecuación, podemos decir que una ecuación es una igualdad que contiene una o más incógnitas. En una ecuación existen cantidades desconocidas que llamaremos incógnitas, que en general se designan por letras minúsculas de la parte final del alfabeto como X, Y y Z. Y también tenemos que los coeficientes son cantidades conocidas, y pues estas pueden tomar las letras del alfabeto como la A, la B y la C. Entonces, ¿qué es una ecuación? Se preguntarán. Entonces, una ecuación está conformada por dos miembros. Entonces, partiendo del lado izquierdo, pues ya estamos diciendo que las ecuaciones están conformadas por dos miembros. El primero, una suma algebraica de términos antes de una igualdad, y luego de ella, que es el segundo miembro, pueden existir términos que contengan la incógnita acompañada de un coeficiente o la del término independiente. Entonces, eso conforma a una ecuación. Entonces, todos estos elementos nombrados forman una ecuación. Bueno, entonces podemos dar, pues, para definir más claramente qué es un coeficiente y qué es una variable o incógnita. Entonces vamos a mostrar un diagrama donde vamos a ver esto. Bueno, aquí ya lo escribí en el tablero. Entonces tenemos que 3x y menos 4x. Entonces los números que acompañan a la x son coeficientes, y x pues es la variable o incógnita. También tenemos las constantes que a veces acompañan a nuestras ecuaciones. Entonces, un ejemplo, menos 2 y 5 tercios, que son términos independientes o constantes. Entonces, una de las cuestiones que debemos tener es que en el caso de las ecuaciones con una incógnita, se pueden catalogar según el exponente más alto de la incógnita. Entonces, voy a dar algunos ejemplos. Listo. Entonces, para el siguiente ejemplo, entonces tenemos la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1, que es 5x más 3x igual a 15, es una ecuación lineal de primer grado. ¿Por qué decimos que es de primer grado? Porque el exponente que acompaña a la x es el número 1, pero en denotación algebraica pues el 1 no se denota en la x. Entonces es una ecuación lineal de primer grado. También tenemos la ecuación número 2, que es 3x al cuadrado más x menos 2 igual a 10.
Entonces esta es una ecuación cuadrática o de segundo grado, pero hay algo curioso ahí, es que tenemos un x que está al cuadrado y un x pues que está elevado a la 1, pero pues no se denota. Entonces en las ecuaciones pues siempre se toma el de mayor exponente. Entonces así podemos decir que es de primer, segundo, tercer grado, cuarto grado, con respecto a la variable que tiene el mayor exponente. También podemos ver la ecuación 3, que es 4x al cubo más 7x cuadrado más 3x más 5 igual a 13, que pues como ya lo estaba explicando, como la variable que tiene el exponente más grande es el 3 de esta ecuación, pues se dice que es de grado 3. Entonces ahorita lo que vamos a trabajar es el despeje de variables, pero en ecuaciones lineales o de primer grado, que es pues lo que sería lo primordial de enseñar para aprender a despejar. Bueno, entonces ahora hablaremos de las ecuaciones lineales o de primer grado de una incógnita, pues para aprender a despejar variables. Entonces, por definición, una ecuación lineal, sea a, b y c constantes reales con a diferente de 0, se llama una ecuación lineal o de primer grado con una incógnita a todas aquella ecuación que forma a por x más b igual a c, cuyo valor de x es el conjunto de soluciones de dicha ecuación. Bueno, ahora vamos a poner el siguiente ejemplo en el cual pues vamos a despejar la variable x. Entonces, comencemos. Bueno, para que sea mejor la explicación, pues vamos a dividir el tablero pequeñito que tenemos en dos. Entonces, para eso, pues vamos a dar la siguiente ecuación lineal, que es 13x más 5 igual a 8. Entonces, para solucionar esto, lo primero que se debería hacer sería simplificar los términos semejantes, o en este caso las constantes, usando la propiedad adictiva. El objetivo es eliminar todos los términos que acompañan a la incógnita o variable, que en este caso pues la variable es la x. Y para ello pues vamos a restar a ambos, en este caso vamos a restar a ambos lados menos 5. Menos 5 en este caso. Entonces, o se le suma el valor de menos 5, pues en este caso. Entonces se procede a sumar los términos semejantes. Entonces en este caso pues sería más 5 más menos 5 y 8 menos 5. Entonces en este caso pues la suma de más 5 más menos 5 pues da 0. Y en el caso del 8 pues sería 8 menos 5 pues da 3. Entonces quedamos ya pues con la constante que acompañaba la 3x pasada al otro lado, pues como se diría normalmente, pero en este caso pues usamos la propiedad de la adición. Entonces queda 3x igual a 3. Entonces ahora, como lo que queremos es dejar la x sola, lo que tenemos que hacer es aplicar otra propiedad, que es la propiedad multiplicativa. Entonces en este caso pues vamos a multiplicar por 1/3. Entonces queda que 3
3x por un tercio es igual a 3 por un tercio. Recuerden que cuando hacen esta propiedad multiplicativa se tiene que hacer a ambos lados. En este caso pues vamos a multiplicar un tercio porque lo que queremos hacer es quitar el 3 de la x. Entonces para hacer eso pues usamos el recíproco y haciendo propiedad de la multiplicación de un número entero con número fraccionario, pues vamos a tener que va a quedar 3 por un tercio, entonces queda 3 sobre 3 y pues esto nos da 1. Entonces en este caso pues nuestra variable x nos dio igual a 1. Entonces esta es la forma más tradicional, por así decirlo, porque digamos ya cuando usted adquiere la práctica no tiene que hacer todos estos pasos. Entonces les voy a dar un ejemplo claro con respecto a cómo hubiera sido si hubieran usado pues la fórmula normal, o sea, de saber que pasamos, si este está sumando a este lado, pasa al otro lado a restar, si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, en el otro lado, pues vamos a hacer eso. Entonces, otra vez volvemos y tenemos el 3x más 5 igual a 8. Entonces, lo que vamos a hacer, ya como sería la otra forma más rápida, entonces, como más 5 que está acompañando al 3x, entonces para ponerlo al otro lado lo pasamos con el signo contrario. Entonces si está sumando, paso al otro lado a restar. Entonces, como ya pasó al otro lado a restar, sería que 8 menos 5 pues da 3. Entonces nos queda, o sea, bajando nos queda que 3x es igual a 3. Ahora lo siguiente que queda hacer es que hay un coeficiente que está al lado de la x, que es el 3. Entonces como 3 está multiplicando a la x, pasa al otro lado a hacer lo contrario. Entonces pasa a dividir. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si hubiéramos tenido un número fraccionario que estuviera dividiendo a la x, pues pasa al otro lado a multiplicar. Pero ya lo haríamos en otro ejemplo. Entonces, aquí como pueden ver, pues lo voy a pasar al otro lado. El coeficiente que acompaña a la x, que es el 3, a dividir. Entonces ya lo que queda por hacer pues es dividir 3 entre 3. Entonces pues una división normal pues sabemos que da 1. Entonces en este caso pues x es igual a 1. Entonces sería como la forma ya cuando uno ya está como más experimentado pues de hacerlo. Entonces ahí queda que x es igual a 1. Entonces vamos a hacer otros ejercicios para que se den cuenta cómo se realizan, o sea, cómo deberíamos hacerlos. Y pues lo importante en las matemáticas pues siempre es hacer ejercicios. Bueno, comenzamos con el primer ejercicio. Entonces tenemos que 5x sobre 2 es igual a x más 3. Entonces lo vamos a hacer de la segunda forma, ya que pues la primera era una explicación general de lo que se hace con las propiedades de las matemáticas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el 2 que está dividiendo al 5x, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Como pueden ver, ya lo pasamos al otro lado a multiplicar. Lo que debemos tener siempre presente es que pues no nos dicen que x más 3 pues está en paréntesis, pero sí debemos tenerlo en cuenta cuando vayamos a multiplicar una constante en un término que aparece en paréntesis. En este caso pues el 2 va a multiplicar lo que está dentro en el paréntesis y se va a aplicar pues una distributiva. Entonces el 2 va a multiplicar a la x y va a multiplicar al 3. Entonces
vamos a hacer la multiplicación. Entonces 2 por x pues da 2x, y 2 por 3 pues da 6. Entonces quedaría que 5x es igual a 2x más 6. Entonces, ya teniendo lo que queda, lo que tenemos que hacer es despejar la x, pero en este caso tenemos una x sola en el lado izquierdo y pues la otra que está a la derecha con una constante. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar el 2x, que pues se encuentra positivo al otro lado, a restar. ¿Por qué hacemos esto? Porque no podemos sumar 2x más 6. Eso sería una inconsistencia, por lo que el 2x, o sea, 2x tiene una incógnita. Entonces no se podría realizar una operación con incógnita como la x o variable. Entonces lo que tenemos que hacer es agrupar aquellos que sean de los mismos términos. En este caso pues 5x y 2x pues son del mismo término. Entonces lo vamos a pasar al otro lado a restar. Bueno, entonces se pasó al otro lado a restar. Entonces como son dos términos iguales, pues en término de grado, pues se procede a hacer la respectiva resta. Entonces en este caso pues 5x menos 2x pues da 3x, y pues da 3x igual a 6. Se sigue bajando. Después de esto, pues lo que tenemos que hacer es pasar el coeficiente que está multiplicando a la variable que queremos hallar, que es la x, al otro lado a dividir. Entonces en este caso pues el 3 que está multiplicando la x pasa a dividir el 6. Entonces tenemos que x es igual a 6 tercios o 6 dividido en 3, y esto pues resulta que es igual a 2. Entonces x es igual a 2. Entonces ahí tenemos que nos lleva el resultado. Entonces a veces suele pasar de que como comprobamos de que digamos la igualdad se cumple, pues sencillamente se reemplaza en la variable, pero eso será tema para otro momento. Entonces vamos a desarrollar otro ejercicio como para que queden más claros en el siguiente lado del tablero. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Entonces tenemos que 3 está multiplicando el paréntesis de 5x más 4 menos 3 multiplicando el paréntesis de 3x más 7, y todo esto está igualado a 9. Entonces este ya es un caso como más avanzado, como de más categoría para los que ya digamos han despejado ecuaciones como esas que están al lado izquierdo. Pero no es un tema del otro mundo, así que no se asusten. Entonces lo que pasa es que tenemos que usar propiedades del álgebra. Entonces, como pueden ver, el 3 está multiplicando ambas expresiones. Entonces podemos decir que se puede sacar como un factor común, ¿no? Entonces sacamos de ahí el 3 como un factor común. Listo. Entonces sacamos al 3 como un factor común. Entonces el 3 está multiplicando a toda la expresión. Entonces lo que yo quiero ahí es primero sacar el 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar el 3 de la ecuación? Recuerde que como lo saqué de factor común, lo que queda dentro de los corchetes rojos pues es la expresión como tal completa que yo quiero despejar. En este caso pues tengo que despejar la variable x. Entonces yo paso el 3 al otro lado a dividir. Entonces el 3 pasó a dividir. Entonces 9 dividido en 3 pues da 3. Ahora lo que procedemos a hacer es a quitar esos paréntesis. Entonces en este caso tenemos que tener en cuenta el signo que hay en el medio, que es el menos, que está afectando al paréntesis 3x más 7.
Entonces lo que hacemos es tomar ese menos y multiplicarlo al 3x y al más 7y, al más 7, al más 7. Entonces lo que pasa es que se tiene que hacer por ley de los signos. Entonces menos por más pues da menos, entonces me queda menos 3x, y menos por más, que es en el caso del 7, pues da menos 7, pues para poder quitar los paréntesis. Para eso lo hacemos, entonces aplicamos la distributiva. Entonces nos queda que 5x más 4 menos 3y menos 7 es igual a 3. Pues todavía no hemos podido despejar la variable x, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es reagruparlo otra vez y vamos a agruparlos con los términos semejantes. Entonces 3x menos 5x menos 3x más 4 menos 7 igual a 3. Esa sería la forma como los vamos a organizar. Entonces en este caso pues queda como ya les venía diciendo. Entonces podemos hacer dos cosas. Tenemos constantes, que sería el 4, el 7 y el 3. Entonces, o podemos hacer la operación ahí mismo de 4 menos 7, o podemos pasar esas constantes 4 y 7 al otro lado respectivamente. O sea, en el caso del más 4 pues pasar al otro lado a restar, y en el caso del menos 7 al otro lado a sumar. Pienso que por conveniencia pues sería más prudente, o sea, para niños que todavía no tienen la experiencia, pues poder sumar esas constantes ahí mismo y ahí sí poderlas pasar al otro lado. Entonces le reescribimos, entonces queda que 5x menos 3x menos 3 es igual a 3. Ya porque ya habíamos hecho la suma respectiva de 4 más menos 7. Entonces lo que procedemos a hacer es la constante 3 que está en el lado izquierdo la vamos a pasar al otro lado, pues a sumar, y pues hacemos la respectiva suma que hay entre 5 más menos 3x. Entonces queda 2x igual a, como ya habíamos pasado al otro lado, pues el 3 que está restando pasa a sumar. Entonces pues sería 2x igual a 6. Y pues ya nos queda así. Entonces lo último que nos tocaría hacer pues es el coeficiente que está multiplicando la x, que es el 2. Lo vamos a pasar al otro lado, pues a dividir. Entonces pues va a ser una división normal de dividir 6 sobre 2. Entonces prosigamos. Y pues 6 sobre 2 pues es igual a 3. Entonces x, obtenemos la variable x, que es igual a 3. Entonces, muchas gracias por prestar atención. Espero que le sirva al estudiante que nos mandó la inquietud sobre el despegue de variables. Y nos puedes encontrar en Facebook como @cmunillanos. Y aquí al final de las descripciones les dejo para que se puedan inscribir y poner sus dudas con respecto a ejercicios que quieran resolver. Entonces, feliz tarde. Chao, chao.